Hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades. El día de hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar de algo que digamos que traduce y materializa muchas de las discusiones que hemos tenido en este espacio. Vamos a hablar de la Semana de Bienvenida en México, una semana que fue organizada en la Ciudad de México, pero también en otras ciudades bajo la dirección de Sin Fronteras. Y el día de hoy tenemos a su coordinadora de incidencia y comunicación, a Tamara Aranda. Tamara, bienvenida. Gracias, Claudia, por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Destino México. Es un gusto poder platicar en cómo podemos realmente darle la bienvenida a las personas migrantes y en movilidad, porque en este espacio, como sabes, hemos hablado con distintos actores sobre muchas veces el trabajo que ustedes desde las organizaciones realizan, pero creo que es momento de un poco aterrizar cuando decimos cómo México puede ser un país más acogedor, cómo puede darle la bienvenida a las personas migrantes, pues pensar en acciones muy concretas que ustedes realizaron la semana pasada y que en realidad van a seguir, ¿no? Llevando a cabo para que podamos nosotros como país, como sociedad, ser más acogedores. Así que, poco, por favor, te pediría empezar, si nos puedes contar qué fue esta semana de bienvenida en México. Claro, la Semana de Bienvenida o Welcoming Week es una iniciativa internacional que pretende ser un movimiento, de hecho, ¿no? Un movimiento mundial, global, que da la bienvenida a las personas extranjeras. Entonces, este es un movimiento justo de las comunidades de acogida que recibe a todas las personas y a todas las poblaciones que están en contextos de movilidad, ya sea personas en tránsito, personas que ya han decidido establecerse, migrantes, refugiadas, desplazadas, ¿no? Todas las que no son de aquí, ¿no? O no somos de aquí. Y en ese sentido tiene un gran impacto porque, pues, tú sabes, ¿no? Que más allá de la normatividad y más allá de todo el marco jurídico que pueda existir en materia de protección, pues es sumamente importante que la población también esté sensibilizada y esté involucrada en estas acciones que además son siempre pensadas en positivo, ¿no? En comunidad, desde la idea de que una comunidad fortalecida, una comunidad sólida, cohesionada, que incluya a todas las personas indistintamente de si nacieron aquí o dónde, ¿no? Que eso es absolutamente fortuito, aleatorio, pues eso nos vuelve más fuertes, ¿no? Entonces, esto es eso, un movimiento comunitario, un movimiento que pretende llegar a cada vez más países. Es por eso que durante los primeros años esta iniciativa nace en una organización de Estados Unidos que se llama Welcoming America, y lo que ellas hacen es, bueno, ellos realizan muchas actividades también de este tipo, ¿no? Culturales, de inclusión en Estados Unidos, pero la iniciativa de Welcoming Week, de la Semana de Bienvenida, nace en el 2012. Y pues en un primer momento fue llevarla a otras ciudades en Estados Unidos, después se expanden a Canadá, ¿no? Y bueno, llegan a Nueva Zelanda, ahora van a estar en Australia, España, el Reino Unido, y este es el primer año que la Semana de Bienvenida se realiza en México. Entonces estamos muy contentas de haber tenido la fortuna, la dicha, el privilegio de haber podido coordinar desde Sin Fronteras esta semana, porque fueron actividades que nos enriquecieron muchísimo. Realmente se pudo notar esa cohesión, ¿no? Entre la comunidad, ¿no? Sobre todo la población usuaria de Sin Fronteras, en este caso, ¿no? Que estuvo participando activamente en todas las actividades, y también la comunidad que rodea físicamente a las instalaciones de Sin Fronteras. Fue muy interesante porque pudimos ver la acción y la movilización comunitaria en muchas escalas, en muchos niveles, en redes, físicamente. Y bueno, también tuvimos la dicha de trabajar con otras organizaciones de la sociedad civil en Querétaro y Tijuana, que fueron las otras sedes donde se realizó esta semana de bienvenida. Detengámonos un poco en Welcoming America y en Welcoming International, porque de hecho, justo antes de que, digamos, empezara la pandemia, en marzo de 2020, tuvimos un evento con ellos y un seminario discutiendo justo la experiencia de Welcoming International en tratar de crear espacios de convivencia seguros, pacíficos, como tú mencionas, pero también, digamos, que donde las personas migrantes y las personas extranjeras se sientan seguras y acogidas. Entonces hablábamos mucho de esto, de lo que significaba, de cómo México podía tratar de también, digamos, en ciertos lugares volverse un
welcoming, un espacio de bienvenida, y en ese entonces no sabíamos todavía que, digamos, 3 años después ya íbamos a tener Welcoming Week en México. Y fue un camino largo, ¿no? Fueron 3 años donde me imagino que además pues, la pandemia un poco retrasó quizás esta iniciativa, pero sería interesante tratar de entender también la labor que realizan ustedes en Sin Fronteras en general, ¿no? Un poco antes de que se instalara esta idea del Welcoming Week, ¿no? O sea, digamos, ustedes lograron trabajar con Welcoming International un poco porque ya venían realizando estas actividades y quizás es interesante que hablemos de eso un poco para que también todos se den cuenta del tipo de labores que ustedes realizan desde distintas organizaciones de la sociedad civil. Claro, muchas gracias. No, sí es muy importante. Sin Fronteras es una organización con más de 27 años de experiencia trabajando en temas de migración, pero también de protección internacional, ¿no? Asilo, apatridia, desplazamiento. Y pues durante estos años, que bien dices, durante la pandemia, fueron también años de reformular muchas de las formas, bueno, valga la redundancia, ¿no? De estas maneras en las que habíamos venido trabajando, ¿no? Por todos estos años. Sin Fronteras nace como una organización muy enfocada a la incidencia, tiene como este impulso, ¿no? Todo el tiempo a colocar en la agenda pública el tema y pues también se va abriendo paso a la atención directa de las personas. Actualmente, por ejemplo, la implementación del enfoque psicosocial es fundamental, ¿no? Sin Fronteras, además, siempre ha trabajado con este enfoque psicojurídico. Todas las personas que llegan aquí, indistintamente de si son personas migrantes o personas con necesidades de protección internacional, siempre tienen el acompañamiento de una persona especialista en derecho, en trabajo social y en psicología, ¿no? Porque el acompañamiento debe ser integral y debe cubrir todos estos rubros, ¿no? Es muy, muy interesante porque también hay un enfoque de detección de otras necesidades. A veces las personas vienen por un trámite, pero al recibir este acompañamiento psicosocial, también, además del jurídico, es decir, un enfoque psicojurídico, pues se detectan justamente necesidades como vivienda, alimentación, integración, no pueden acceder las niñas, los niños a la escuela, no hay acceso limitado a DESCA. Entonces, pues justamente esta manera en la que trabaja Sin Fronteras y ha trabajado durante estos años también se ha ampliado porque nos hemos ido adaptando a las necesidades del contexto, ¿no? Después del 2018, pues bien sabemos que las necesidades han sido, para empezar, cubrir a más población, ¿no? Ahora tenemos más presencia extranjera en México, pero durante la pandemia también nos pasó que tuvimos que diversificar nuestros mecanismos de atención, ¿no? Entonces, si bien tenemos como la clínica jurídica que lleva temas de regularización migratoria, enfocada sobre todo entonces a personas migrantes, también tenemos el área de asilo, ¿no? Tenemos el área de defensoría, todo un equipo de estaciones migratorias, porque bueno, Sin Fronteras va a cumplir ya de hecho 25 años realizando monitoreos a estaciones migratorias, el equipo de psicología, el equipo de trabajo social, el equipo de naturalización. Nosotros llevamos trámites de personas refugiadas que se están naturalizando en México y se lleva el acompañamiento del trámite de manera gratuita. Bueno, todo esto, la atención se daba de manera presencial. Entonces, viene la pandemia, cierra la oficina y ya las personas que se acercaban a las oficinas, pues no lo podían hacer físicamente, ¿no? Se acercaban a nuestra oficina virtual, que fue Facebook. Entonces, las redes sociales se convierten en esa ventana para ofrecer información, para avisar de lo que estaba pasando, cuáles iban a ser esos nuevos mecanismos de atención y también para brindar orientaciones. Empezamos a recibir cada vez más mensajes al chat de Facebook. Nosotros tenemos una app que se llama Contigo Sin Fronteras y bueno, esa es una web app, se puede consultar en línea o descargar desde Android y pues también está vinculada al chat. Entonces recibíamos cada vez más mensajes de personas que no podían salir de su país, no podían entrar a México, pero tenían la necesidad de moverse, estaban viviendo persecución, estaban viviendo una situación difícil, necesitaban salir del país y lo que estaban esperando era el momento en que se abrieran las fronteras para poder movilizarse. Entonces empieza un proceso muy interesante de informarse antes del viaje. Entonces vemos cómo ya las preguntas dejan de ser, estoy en México, no sé qué hacer, tengo muchos meses, no sabía que el país era tan grande, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar un albergue? Ahora es, voy a salir el próximo mes, tengo planes ya de salir, en cualquier momento me voy a tener que ir, ¿qué puedo hacer? Así que a partir de ahí también viene un volver a pensarnos qué tipo de información vamos a compartir, cómo la vamos a estructurar
y a buscar nuevas redes de apoyo, y también pensar en que pues todas estas campañas que nosotras empezábamos a lanzar en redes sociales, en Google, de repente notábamos que las respuestas eran sumamente xenófobas. Y vemos la necesidad no solo de apoyar a las personas, sino de reforzar a la comunidad, ¿no? O sea, el trabajo comunitario y de fortalecimiento del tejido social también se convierte en otro objetivo de Sin Fronteras, porque no basta con que la normatividad nos diga que las personas tienen derecho a X, Y o Z. Si cada vez vemos a más población diferente a nosotras, ¿no? Que está ocupando los espacios públicos, que está exigiendo también el acceso a derechos en contextos de precarización, como ocurrió en la frontera sur, no en Tapachula, que hay muchísima población nueva que satura todos los servicios, hay un contexto de precarización que provoca choques al interior de la comunidad local. Bueno, pues tenemos que trabajar entonces a nivel comunitario. Y ahí llega Welcoming, y bueno, esto es una gran oportunidad y por supuesto que nos sumamos. Y es muy interesante porque creo que, digamos, como dices tú, Sin Fronteras tiene más de 25 años trabajando con la comunidad migrante, con la comunidad que busca protección internacional, pero falta este otro componente que un poco, aquí en Destino México yo siempre digo que tenemos que acordar que cuando hablamos de integración y de acogida y de cómo volvernos más incluyentes, necesitamos considerar a la sociedad receptora sí o sí, ¿no? Y entonces ahí es donde entra esta otra dimensión y creo que es muy interesante sin dejar de lado que el trabajo que realizan las organizaciones es importante, que el trabajo que se realiza desde el sector público con las legislaciones, con los programas, también es importante, ¿no? Y que en realidad complementa, ¿no? Incluso desde la academia justo nosotros tenemos, digamos, otro papel, pero complementamos en pensar estas nuevas formas y estas nuevas narrativas, pero es importante lo que mencionas, han venido surgiendo nuevas necesidades, ¿no? Y en el episodio anterior, por ejemplo, con Luciana Gandini, platicábamos de estos retos y oportunidades que nos brindó la pandemia, y creo que es muy claro lo que tú mencionas, ¿no? De, por un lado, mayor acceso a la tecnología para muchos, ¿no? Lo que implicó el terminar con la presencialidad, pero también oportunidades que se abrieron. Y es interesante esto que mencionas un poco de la información y de repensar qué es lo que las personas necesitan saber para tener procesos más seguros. Ahora, volviendo a esta idea de Welcoming Week y de dar la bienvenida y de la importancia de considerar a las comunidades receptoras, un poco platícanos cómo fue esta acogida realmente, ¿no? Digamos, esta convivencia, pero también un poco cómo pensaron en las actividades mismas que faciliten estas convivencias entre personas que quizás no se conocen y que por lo tanto nos lleva a pensar que hay que darles la bienvenida, ¿no? Aunque quizás muchos llevan mucho tiempo ya en México. Te platico primero las actividades que realizamos acá en Ciudad de México. Empezamos con pintura mural. Hicimos un mural acá en la fachada de Sin Fronteras. Hace algunos años, cuando recién lanzamos la web app Contigo Sin Fronteras, se llevó un proyecto muy interesante en Tapachula con el artista Libre Gutiérrez. Él hizo allá una transportapueblos, que es una coyota y su cría, justo como para poner mapa de México, ¿no? Como para informar a las personas, etcétera. Y bueno, ahora tenemos a la Transportapueblos por el mismo artista, solamente que en pintura mural aquí en nuestras instalaciones. Entonces, estamos muy contentas también de poder tener eso, darle continuidad al proceso. Y para esa pintura mural, pues convocamos tanto a la población usuaria de Sin Fronteras, al equipo también de Sin Fronteras, porque bueno, también sucede que organizaciones tan grandes como nosotras, de repente estamos un poquito en nuestros nichitos, ¿no? Llevando nuestros temas o directamente como con atención o en la parte de litigio o en la parte de incidencia política o en la parte de generar campañas, pero no siempre convivimos o no siempre tenemos la misma mirada de lo que está ocurriendo. Es muy interesante eso. Entonces, nos dimos esa oportunidad como equipo para colaborar, para hacer algo por nuestras instalaciones también, y fue muy lindo para nosotras también. Una pregunta, ¿cuántas personas colaboran en Sin Fronteras? Un poco para que la gente también se dé cuenta de lo grande que es la organización. Somos 30 personas que trabajamos en todas estas cosas que ya habíamos dicho al inicio, ¿no? Abogadas, abogados, trabajadores sociales, psicólogos, historiadores, comunicólogos, pedagogos, contadores, ¿no? Entonces, bueno, de repente el área administrativa, ¿no? Que luego en las organizaciones también está como en los números, bueno, todos nos involucramos, todas y todos nos involucramos.
Y además de estas poblaciones, trabajamos con la comunidad de aquí de la colonia Carlos XIII, que es donde está Sin Fronteras. Así que nos fuimos a los restaurantes a los que vamos a comer, a las fondas donde vamos a comer, al parque al que solemos ir a tomar fotografías o a realizar algunas actividades, justo porque tenemos, en este regreso a la presencialidad, hemos tenido como esa percepción que lo pudimos comprobar también, de que como que la gente no nos conocía, no sabía qué hacíamos, se miraba con sospecha a muchas de las personas que llegaban acá y pues Sin Fronteras está algo escondidita por acá, muy cerca de Metro Mixcoac, pero pues justo hay que caminar un tramo, no está así como de que te sales del metro por una vialidad muy cercana, entonces ese camino que las personas tienen que recorrer desde Mixcoac o desde el transporte que tomen o que fuera seguro. Eso era lo que queríamos, ¿no? Que tanto la comunidad que está aquí con nosotras como las personas que llegan se puedan sentir cómodas con la presencia de unas y otras. Y fue muy lindo porque tanto los comercios a los que vamos frecuentemente, ¿no? Donde vamos a comer, donde compramos ciertos insumos, pues bueno, también pudieran estar aquí. Fue también muy importante porque también nos veían y nos preguntaban, ¿ustedes qué hacen, no? ¿Dónde trabajan? Incluso aquí muy cerca se está haciendo una de las construcciones de la línea 12 y de las ampliaciones de la línea 12 y ya habíamos tenido como estas respuestas de, bueno, es que ustedes, ¿por qué los ayudan, no? De los trabajadores de estas obras, de por qué los ayudan, pero si aquí en el Tianguis viene un muchacho que no sé de qué país es y que siempre está como en estas condiciones y pide dinero. Entonces veíamos justo eso, ¿no? Nosotros trabajamos aquí, tenemos que hacer algo por la comunidad que nos rodea. Tamara, y es interesante porque en realidad muchas veces nos preguntamos en estos espacios de convivencia y nos olvidamos algo tan sencillo como es que las personas migrantes que buscan a estas organizaciones pues conviven en espacios muy, muy limitados también, ¿no? Digamos, y muy claramente estos espacios podrían convertirse en espacios de tensión si no se maneja adecuadamente. Y muchas veces cuando pensamos en el contexto local o en el contexto de acogida y pensamos en lo que implica, no sé, llegar a la Ciudad de México, nos imaginamos esta gran metrópoli, ¿no? Pero tenemos que pensar en estas comunidades y estas interacciones que ocurren en los barrios, ¿no? Y como tú dices, quizás estas personas salen del metro o toman un transporte y el espacio que se recorre no es tan grande, ¿no? Pero es un espacio que sí necesita ser seguro para todos y me lleva a pensar y también a invitar a todos que pensemos en cómo nos movemos y en qué contextos sí interactuamos con personas extranjeras, ¿no? Hay muy poca convivencia y hay muy poco contexto de intercambio en realidad, pero si pensamos en estas calles, en estos espacios públicos, en el transporte, quizás entonces también los que nos escuchan pueden tratar de entender cómo podemos con acciones muy sencillas dar la bienvenida y si quizás simplemente es darnos cuenta de que el otro está ahí, ¿no? Que muchas veces queda invisibilizado. Y también romper un poco esta barrera de la otredad, ¿no? Porque pues también hemos escuchado como el ellos se ven, ¿no? Ellos es que se ven de esta manera, o los vemos así, o escuchamos en el transporte X o Y, o los acentos, ¿no? Y de repente también era esta idea de nosotras de, bueno, despertar la curiosidad de las personas justo a partir de esas pequeñas acciones, esos pequeños momentos de convivencia para ir más allá de es diferente a mí, se ve diferente a mí, habla diferente a mí. Y entonces preguntarle cosas, ¿no? Platicar, charlar, hablar. Entonces ya se rompía también un poco esto del ellos y nosotros. Y bueno, fueron cosas increíbles. Después de esta actividad de pintura mural, tuvimos también un World Café precisamente para hablar. Esta actividad se llevó a cabo en el Centro Cultural El Rule, ahí en el Centro Histórico. También nos facilitaron el espacio y también de eso que te hablaba al inicio, ¿no? Que justo pudimos como abrir nuevas redes de colaboración y ahora el Rule también nos va a prestar sus instalaciones para otra presentación de otra cosa, de un documento de regularización migratoria que ha venido trabajando el equipo por un año. Entonces, bueno, o sea, ya pudimos ahí también obtener algo que también va en beneficio de las personas, ¿no? Se creó un nuevo aliado, el Centro Cultural El Rule, a quien le agradecemos muchísimo también por ese espacio. Y bueno, lo que hicimos ahí fue trabajar en mesas de discusión, de diálogo, charlar, poníamos como temas ahí al centro y bueno, las personas practicaron el idioma que no conocen, el idioma que quieren mejorar, perfeccionar. Entonces,
justo sale también del programa de clases de español de Sin Fronteras, que es un programa gratuito, es un programa multinivel al que, bueno, las personas cada vez asisten con mayor frecuencia y pues tenemos personas de Rusia, de Kazajistán, de Irán, personas que vienen también de Haití, así que se pudo practicar una gran variedad de idiomas. También tuvimos la presencia de un chico que nos escribió por ahí por redes sociales de Corea del Sur, entonces pues también hubo presencia diversa. Después de esa actividad tuvimos una muy linda de compartir carteles de las y los aliados solidarios para el empleo de Sin Fronteras. Como aquí hacemos también vinculación laboral, pues bueno, todas estas personas que contratan, capacitan, estas grandes empresas como AMEC, pues bueno, nos prestaron sus instalaciones, se dejaron tomar fotos del equipo con estos letreros de bienvenida, ¿no? Donde demostraban que son una empresa inclusiva, que son empresas que contratan a poblaciones extranjeras, y también nos ayudó no solo a que estas aliadas y aliados solidarios pues se dieran un poquito de difusión, también darle difusión a la raza y que más personas se pudieran sumar a esta red de aliados solidarios para el empleo, sino a demostrar que las personas extranjeras en México tienen derecho a trabajar y que existen los mecanismos para que eso ocurra. Entonces, a partir de ahí se inicia una nueva conversación y generamos también más contenidos para que, bueno, a ver, yo tengo interés en contratar a personas extranjeras, pero yo pensé que era un problema grandísimo con el Instituto Nacional de Migración. Bueno, no lo es. Si ustedes están interesados en contratar, acérquense con Sin Fronteras, les damos el acompañamiento para que puedan realizarlo, ¿no? Y bueno, después de eso tuvimos el 14, la ceremonia de premiación de un concurso de fotografía sobre movilidad humana que hicimos con la agencia Cuarto Oscuro. Ellos nos dieron un taller con el fotógrafo Pedro Anza, que es pues, especialista también en llevar esta cobertura de migraciones. Él es cronista, es antropólogo, fotógrafo, y bueno, fue también una experiencia muy interesante, ¿no? Porque justo estas actividades vienen planeándose desde hace muchísimo tiempo. Llevamos todo el año planeándolas, algunas ejecutándose ya con tiempo. Esta del taller fue 5 y 6 de agosto. Se concluye con la ceremonia de premiación. Estuvo ahí también otros Dreamers en acción, entonces también tuvimos como esta participación de la población, ¿no? Que ahora está en México, ¿no? De estos Dreamers. Y bueno, fue increíble tener a Oda, a Lenny con la performance de la mariposa sirena, ¿no? También dándole como otra mirada y también incluyendo a estas otras poblaciones migrantes que están en México, ¿no? Cerramos la semana de bienvenida con 2 actividades, una el 15, porque además la semana de bienvenida es fija. Todos los países la realizan durante los mismos días. Y en México cayó en los meros días patrios, ¿no? Entonces, el grito y el pozole y el pambazo, pues nos ayudaron también a colocar nuestro tema y a posicionarnos ese día. Y pues bueno, el equipo, lo que hicimos fue así en nuestra cena patria le llamamos, pues nos tomamos la foto con familia, amigos, amigas, de los letreros de bienvenida y los estuvimos compartiendo, ¿no? Demostrando que México es un país de puertas abiertas, México, más allá de esa tradición de asilo, que es y españoles, que sí, todas estas grandes hitos de la historia, bueno, lo cotidiano, ¿no? El día a día, todas las poblaciones son bienvenidas, todas las ciudades del mundo bienvenidas. Y pues fue también una experiencia muy linda, ¿no? Darle la vuelta al nacionalismo y realmente pues confrontarnos con ese que para algunos es un mito realmente, ¿no? El del México de acogida. Y pues bueno, cerramos ahora sí el domingo 17 con una visita a Xochimilco y ahí trabajamos directamente con la comunidad de Xochimilco. Ellas y ellos nos dieron un taller. Bueno, primero fue el recorrido en Chinampa, en Trajinera, perdón, y llegamos a una chinampa donde nos dieron un taller de chinampas. Comimos comida tradicional de Xochimilco, estuvimos ahí conviviendo un rato, algunas ceremonias también tradicionales, y la mayoría de las personas que asistieron, pues bueno, fueron la comunidad de Xochimilco y también alumnas y alumnos del programa de clases de español, porque tenían muchísimo tiempo queriendo ir a Xochimilco y esta fue una oportunidad para poder hacer ese viaje que para muchas personas extranjeras representa no solo un costo económico, sino también la dificultad del acceso para ir, el no saber cómo hacerlo. Es difícil acceder a Xochimilco si no somos de por acá y es un lugar emblemático de la ciudad que mucha gente quiere conocer.
Entonces, bueno, nos dimos ese regalo y así cerramos esta semana de bienvenida. Es interesante porque mencionaste varias veces, digamos, el programa que ustedes tienen de clases de español y creo que muchas veces nos olvidamos de esta barrera del idioma, ¿no? Nos olvidamos de la barrera física que genera también la ciudad, que es tan complicada de muchas veces navegar y moverse, ¿no? Y que entonces se tienen que facilitar estas convivencias, pero también estos trayectos y creo que es interesante porque pensando en la Ciudad de México, ¿no? Y pensando en otros lugares donde se llevó a cabo también la semana de bienvenida, las dinámicas urbanas son muy diferentes, ¿no? Digamos, ahorita quiero que hablemos un poco de Tijuana, pero claro, en Tijuana convive mucho más población deportada, retornada, tradicionalmente, muchas personas que intentan cruzar Estados Unidos de distintos orígenes, ¿no? Y quizás hay digamos, también arquitectura de las organizaciones que es muy diferente y que creo yo, y bueno, siempre lo he dicho y un poco lo he estudiado también, en realidad en la Ciudad de México se vuelve muchas veces más difícil brindar este apoyo para las organizaciones porque la población está más dispersa, tiene más dificultades para moverse, para llegar a las distintas organizaciones, pero en general, digamos, hay una visibilidad muy distinta de lo que significa, ¿no? El ser extranjero en la ciudad. Quiero que me hables un poco de eso, ¿no? De cómo se complementa o cómo difieren las acciones en Tijuana o en Querétaro a partir también de esta arquitectura institucional de apoyo que existe. Sí, pues bueno, ahí en primer lugar decirte que las otras dos sedes de Welcoming Week México 2023 fueron, como bien decías, Tijuana y Querétaro, y se pensaron estas dos tanto por las necesidades específicas de cada ciudad como por la relación que teníamos desde Sin Fronteras con organizaciones allá. Con el caso de Tijuana, pues es con Espacio Migrante la colaboración porque tienen un gran alcance mediático. Espacio Migrante trabaja muchísimas cosas, se parece mucho también a nosotras desde el enfoque en el que trabajan, etcétera. Ya habíamos tenido la oportunidad de colaborar antes y bueno, esto se vuelve como una oportunidad también de reforzar ese trabajo anterior, de ir a la frontera, ¿no? De estar en una ciudad que, pues bueno, tiene también una experiencia migratoria muy distinta a la de la Ciudad de México, donde ha habido también experiencias muy positivas de integración, ¿no? O sea, el caso de la población haitiana es un claro ejemplo. Pero también ha habido momentos de xenofobia muy fuertes, justamente cuando llegan estos primeros momentos de las mal llamadas caravanas, ¿no? Y bueno, justo tenemos como esta experiencia de Tijuana que también queríamos conocer. O sea, también sale de nosotras la curiosidad del ir, intercambiar en estos espacios de trabajo colaborativo que realizamos. Y salen también cosas muy interesantes, ¿no? Justo, por ejemplo, con su propio programa o sus programas de español, ¿no? Con todo esto que ha enriquecido la población haitiana, cómo podemos trasladarlo, por ejemplo, a lo que hacemos con la población que atendemos en Sin Fronteras, ¿no? También el tema población retornada, ¿no? Que es otra dinámica muy distinta. Y pues bueno, el hecho en sí y la presencia que tiene Tijuana en sí misma, ¿no? O sea, sí buscábamos esa visibilidad internacional y que esta ciudad que reciba tanta población extranjera diera la bienvenida, o sea, que se sintiera así. Y bueno, más allá de esas experiencias xenófobas de hace algunos años, bueno, ahora darle la vuelta y decir, no, Tijuana es una ciudad que recibe, ¿no? Y que acoge. Y luego viene Querétaro, y con Querétaro vemos un tema muy, muy importante también, y ahí es un discurso de criminalización, de estigmatización que está enfrentando la población migrante y refugiada, a pesar de que Querétaro es una entidad y Querétaro ciudad capital es una ciudad que está viviendo un proceso de desarrollo económico muy importante, ¿no? O sea, hay crecimiento, están llegando empresas y nunca se cubren las vacantes, ¿no? Por eso el ACNUR tiene también una presencia muy importante ahí en su programa de reubicación, justo tratando de cubrir estas vacantes con población refugiada. Y aún así, a pesar de que digamos que en números y en lo práctico hay espacio para todo mundo y hay trabajo para todo mundo y podemos vivir en paz y tranquilamente, hay un discurso opuesto. Entonces veíamos también que en el Camino, que es la organización que fue implementadora ya,
están enfrentando también estos retos, y platicando con ellas desde el año pasado que tuvimos la oportunidad de hacer un curso para periodistas, llevar el taller a Querétaro, pues nos hablaban de estas dificultades que están teniendo para promover temas como interculturalidad, inclusión, incluso normatividad, ¿no? En materia de protección a personas migrantes y sujetas de protección internacional. Entonces, están trabajando muchísimo con el Congreso del Estado, pero el tema de incidencia no se ha podido mover porque existe esta resistencia social, ¿no? Y esta idea de primero los mexicanos, ¿no? Primero los mexicanos retornados incluso, que tampoco es como que se les dé lo que necesitan, ¿no? Hay que platicar con Oda 5 minutos para darnos cuenta que el discurso no se aplica tampoco en la realidad para estas comunidades, pero justo, ¿no? O sea, ¿cómo trabajamos? Bueno, vamos a darle a la comunidad. Y ahora que se realizaron las actividades en Querétaro, vimos algo muy interesante, y es la respuesta positiva de parte de instituciones educativas. Mientras el gobierno local no permitió que las actividades se realizaran en espacios públicos, o sea, no autorizó que el mural, por ejemplo, porque todas hicimos murales, que el mural se hiciera en el espacio público de Querétaro, querían hacerlo en el centro de Querétaro, y también otra actividad de juegos tradicionales la querían hacer en el centro porque fiestas patrias, ¿no? Y además Querétaro, que otra ciudad para la independencia, ¿no? Y demás. No, no les permitieron el uso del espacio público, lo llevaron al CAMI, hicieron pintura mural en el CAMI, justo también para trabajar con la comunidad, el barrio, ¿no? Pero también fueron a las escuelas primarias, trabajan mucho con la UAC, y ese fue, creemos, lo más importante, ¿no? Poder trabajar con niñas, con niños, empezar a cambiar el discurso desde otros espacios. Creo que es interesante, Tamara, vamos a empezar a cerrar, pero digamos, finalmente, Welcoming Week no va a poder continuar si no recibe el apoyo de actores en distintos niveles, ¿no? Digamos, y creo que va a continuar, y creo que hablemos un poco a futuro, y va a seguir apoyando y va a seguir facilitando estas convivencias, pero sí es necesario, ¿no? Que las autoridades locales también se interesen en volverse comunidades de acogida y que den la bienvenida, ¿no? Y en ese sentido, creo que va a continuar el trabajo en otras ciudades, pero también fortaleciendo lo que se hace ya en estas ciudades, que es justo la labor de Welcoming International, es justo involucrar a funcionarios, a políticos, a personas que realmente se interesen en la importancia que es tener sociedades incluyentes, ¿no? Y entonces, claro, digamos, creo que hay que celebrar la semana, pero también hay que dejar muy en claro que falta mucho por fortalecer estas semanas en otros contextos nuevos y que, digamos, se necesita tiempo, se necesita voluntad política, se necesita también apoyo de otras personas, ¿no? En distintos ámbitos, y en ese sentido también es una invitación, ¿no? Es celebrar que se realizó por fin la primera semana de Bienvenida en México, pero alertar que se necesita más apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, pero también, ¿no? A otros actores para que sientan la importancia, ¿no? Y me encanta que hablaste de los empleadores, me encanta que hablaste de las comunidades locales, de las escuelas, que nos olvidamos muchas veces, ¿no? Y es verdad que la Semana de Bienvenida, si siempre cae en esta semana, siempre va a coincidir con esta gran discusión sobre el nacionalismo. Y en este espacio en Destino a México, casi siempre en todos los episodios, terminamos hablando justamente de que México se tiene que asumir también como una nación de personas inmigrantes, personas en busca de protección internacional, personas extranjeras, y no solo como un país que por muchos años fue un país de emigración, ¿no? Y en ese sentido creo que es interesante resaltar que pues nos lleva de nuevo a pensar qué es México, quiénes somos los mexicanos, quiénes pueden ser mexicanos, ¿no? Podemos o no convertir a mexicanos a personas extranjeras, y creo que eso es muy interesante y es un claro ejemplo, ¿no? La Semana de Bienvenida, en el que pues nos vamos a afrontar con ese hecho todo el tiempo, ¿no? Vamos a dar la bienvenida a personas extranjeras sin tener que discutir que vamos a decir viva México y que podemos también exaltar mucho el nacionalismo, ¿no? Pero la pregunta es qué México queremos ser, ¿no? Y creo que algo muy importante que promueve Welcoming Week, Welcoming America, Welcoming International, es la idea de que unidas y unidos estamos más fortalecidos, y que podemos ser ese México así colorido, ¿no? Y riquísimo, sin la necesidad, vaya, de
pues bueno, ser xenófobos y ser racistas, ¿no? O sea, que por supuesto que hay de eso en la construcción del nacionalismo mexicano, ¿no? O sea, desde el siglo XIX está más que claro, ¿no? Que vamos ahí perfilándonos desde nuestros traumas con las intervenciones extranjeras y, y demás cuestiones que vienen por ahí, históricas. Pero bueno, ya es momento también de repensarnos, es momento de voltear a ver el contexto actual, ¿no? Y también ser bastante autocríticos y decir, bueno, a ver, es que a mí no me conviene seguirme negando a un hecho que ya está ahí, ¿no? O sea, la migración no es un fenómeno, es una realidad, es algo que está aquí, es algo que va a seguir ocurriendo y los números además son más que evidentes, ¿no? O sea, cada año hay más solicitantes de asilo, cada año hay más personas extranjeras en México y pues bueno, ¿qué podemos hacer? Incluirlas, ¿no? Recibirlas, adecuarnos, adaptarnos, ¿no? O sea, también si pensamos en cuestiones climáticas, pues la adaptación es la clave de todo, ¿no? Es la clave del éxito. Creo que igual nos toca hacerlo y pues bueno, creo que Welcoming Week es apenas el inicio de una serie de actividades también y de lazos y de redes nuevas que se tejen, ¿no? Y de alcances también que vamos a tener y la oportunidad de abrir nuevas discusiones y la oportunidad de no solamente como este lema que hemos tenido en toda la difusión, ¿no? De date y dales chance de conocernos, ¿no? Sino también pues de buscar también más alianzas, de también demostrar la importancia que tiene trabajar de manera colaborativa y que cada una de las personas que integramos a la comunidad en cualquiera de las posiciones que tengamos en ella, somos importantes, somos valiosas y ayudamos a construir entornos de convivencia pacíficos que al final de cuentas pues nos benefician a todas. Y en un contexto de mayor diversidad en muchos sentidos. Muchas gracias, Tamara, y enhorabuena porque, en serio, a mí me da mucho gusto desde el seminario ver materializada esta iniciativa que discutimos también en el MICDEP hace varios años y pues felicidades por Welcoming Week y suerte con el trabajo que sigue, ¿no? Porque en realidad va a seguir. Y pues enhorabuena. Y los espero a todos y todas en un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades. Muchas gracias, Tamara, de nuevo.